En esta oportunidad quisiera que consideremos el pasaje que se encuentra en 1 Corintios capítulo 15, desde el versículo 12 y hasta el 22. Vamos a leerlo juntos y dice así: Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. El cristianismo existe gracias a la resurrección del Señor Jesucristo. Este es el milagro de los milagros. Algunos dirán que el gran milagro es cómo Dios ha sanado alguna enfermedad o cómo Dios ha tal vez manejado el clima a favor de la oración de algún hombre. Pero quiero asegurarle que estos son simplemente pequeños chispazos de la gloria de Dios. La verdadera gloria de Dios está en la resurrección del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque sin la resurrección, todos los otros milagros que nos cuentan los evangelios hubieran sido simplemente una quimera. Quedarían sin ningún tipo de validez. Recuerdo una historia que he escuchado del gran ilusionista llamado Houdini, que le prometió a su esposa regresar de la muerte el día que le tocase partir. Pues ese día llegó y su esposa quedó esperando. Esperó tanto que se cansó de esperarlo y fue ella a buscarlo a él porque él nunca pudo regresar. Imagínese si entonces la resurrección de Cristo, esa promesa que él había dado, que en 3 días iba a volver a la vida y no sucedía, ¿dónde hubieran quedado entonces las sanidades, las curaciones, la multiplicación de los alimentos? Todo hubiera sido para burla y nada más que para eso. Recordemos que la doctrina apostólica se fundamenta en 3 puntos, 3 patas bien importantes. O sea, la predicación de los apóstoles estaba centrada en estos 3 puntos. El primero de ellos, el mesiasgo de Jesucristo. Jesús es Dios encarnado entre los hombres y vino como Mesías, como ungido para salvar a esta humanidad. El segundo punto era la resurrección de Jesucristo. Este punto es clave y fundamental para la fe cristiana. Y el tercero que sostenían los apóstoles era la segunda venida de Jesús, que la vemos repetidamente señalada a lo largo de las epístolas y de las cartas del Nuevo Testamento. Pero de estas 3, la más resistida fue la resurrección de Jesús. Lo encontramos en el relato de los evangelios, porque los fariseos no querían verlo a Jesús resucitado. Primero pagaron 30 piezas de plata para que Jesús muriese. Ya sabe usted esta historia. Pero luego pagaron mucho más dinero para que los soldados mientan acerca de la resurrección de Jesús y que digan que el cuerpo de Jesús había sido robado. Y desde allí hay una larga historia de contrapuntos
que los hombres que no tienen fe han hecho en contra de la resurrección de Jesús. Pero aún para nosotros la resurrección tiene un valor elevado por encima de todas las cosas. Tiene un valor realmente inigualado. Y aunque la cruz fue parte de la vida de Jesús y fue una etapa, fue superada por Jesús a través de la misma resurrección. Por eso quisiera compartirles en este día dos efectos de la resurrección de Jesús sobre nuestra fe. El primero de los efectos es que la resurrección le da vida a nuestra fe. Dijimos que sin resurrección, y Pablo mismo lo decía en el pasaje que acabamos de leer, si Jesús no resucitó, vana sería entonces nuestra fe. Por lo tanto, si Jesús resucitó, entonces ya nuestra fe no es vana, es una fe viva, vivificada por el poder de la resurrección. Imaginemos por un instante, haciendo un poco el uso de nuestra mente, si en aquel tercer día que Jesús dijo que iba a resucitar, ¿qué hubiera pasado si los discípulos llegaban a aquel cementerio y encontraban la tumba absolutamente intacta, así como la habían dejado 3 días atrás? Esto hubiera sido una gran desilusión. Esto hubiera sido realmente mortal para el cristianismo. Y Pablo entonces da un pasaje. Si esto hubiera sido así, él en 1 Corintios 15, 19, recordemos que dice: si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. El diablo sabe que si destruye la doctrina de la resurrección, destruye definitivamente la fe en Jesucristo. Uno de los precursores que atentó contra esta doctrina fue el gnosticismo, que apareció en el primer siglo casi con el inicio de la Iglesia. Dentro del seno de la Iglesia vamos a encontrar que esta idea se arraiga y que Pablo continuamente la batalla desde la fe, desde la teología, porque realmente Cristo resucitó y él no iba a dejar que los gnósticos impongan su idea. Si no hubiera habido resurrección, también el Antiguo Testamento hubiera sido afectado. ¿Por qué? Porque hay 33 profecías mesiánicas en todo el Antiguo Testamento, comenzando en el libro de Génesis y terminando en el libro de Zacarías, uno antes de Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento. Distribuidos entre todos estos libros, vamos a encontrar 33 profecías que se cumplen solo y exclusivamente en Cristo Jesús. Si Él no resucitaba, entonces estas profecías hubieran sido falsas y hubieran caído en absoluto descrédito. Hay muchas evidencias de la resurrección, muchísimas, a pesar de que estamos tan lejos de aquel momento. Pensemos un poco y usemos el sentido común. ¿Quién da la vida por una mentira? ¿Usted daría su vida para defender una mentira? Yo no. Y me parece que las personas comunes y corrientes tampoco darían su vida por una mentira. Los apóstoles pudieron dar su vida. ¿Por qué? Porque no había una mentira en la resurrección. Ellos habían sido testigos de un Cristo resucitado. Por eso no tenían problema en exponer sus vidas por cuestiones del Evangelio, por cuestiones de Cristo y de la resurrección de nuestro Señor. La salvación, la sanidad divina, la liberación no podrían suceder si tuviéramos a un Dios muerto y si nosotros tuviéramos una fe puesta en ese Dios muerto, tampoco nos serviría de nada. Después de 2000 años, la resurrección de Cristo sigue absolutamente vigente. Sí, en el siglo XXI, la resurrección de Cristo todavía nos afecta. No la hemos visto, nosotros nunca hemos estado en aquel antiguo cementerio, no hemos sido testigos de los ángeles que corrieron las piedras, no hemos escuchado
personalmente ni siquiera a ninguno de aquellos discípulos. Solamente la referencia que tenemos nos proviene a través del relato de la Biblia. Sin embargo, nosotros tenemos la fe y la certeza de que nuestro Jesús vive. ¿Por qué? Porque también es una experiencia personal, la de un Jesús vivo dentro de nuestra vida y de nuestro corazón. Un Jesús que nos ha transformado, que ha cambiado nuestra vida y no lo hemos logrado por esfuerzos personales. Hubo una persona que vino a nuestro corazón para hacernos cambiar lo que nosotros no podíamos transformar. Jesús dijo en Juan 20:29, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Si usted no lo vio, porque estoy seguro que no lo vio, pero cree, entonces usted es un bienaventurado, un 3 veces feliz por haber creído algo que sus ojos no pudieron ver, pero que sí su fe pudo experimentar. Entonces, hable de Cristo, háblele a sus vecinos. Es cierto, Jesús vive, Jesús está entre nosotros, Dios ama a los hombres, Jesús se levantó de entre los muertos. Hay un segundo efecto que asocia la fe a la esperanza. Y esto es importante, la resurrección hace que nuestra fe y nuestra esperanza estén unidos. Así como Pablo hablaba de la fe, de la esperanza y del amor. Bueno, justamente la resurrección hace que nuestra fe y nuestra esperanza se mantengan unidos. Dice 2 Corintios 4:14 de la siguiente manera, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Fíjese entonces que Pablo tiene una gran esperanza. Su fe se une a la esperanza, sabiendo que si con Jesús funcionó, también va a funcionar en cada uno de nosotros. Esto es lo que desde la teología cristiana llamamos la bendita esperanza. Es la resurrección de los muertos, de aquellos que ya se han ido, que están en la presencia de Cristo, pero que nuevamente sus cuerpos serán recuperados del polvo para que nuevamente vuelvan a la vida de una manera física. Por eso, nosotros creemos y nuestra esperanza reverdece cuando entendemos acerca de la resurrección de Jesús. Pero Pablo es un especialista en esto y él le quiere explicar a los hermanos de Tesalónica en el capítulo 4, desde el versículo 13 al 18, cómo va a ser esto. Escuchemos entonces cómo va a ser esa resurrección que Pablo nos cuenta en este pasaje. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habemos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Alentaos los unos a los otros con estas palabras. Pero se aclara más, Pablo lo aclara más en el capítulo que estamos leyendo, el capítulo 15, versículos 51 al 55, que dice de la siguiente manera. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que todo esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? La resurrección
es válida para cada uno de nosotros. Sí, en el siglo XXI sigue siendo válida. Dejemos entonces que la resurrección afecte nuestra fe, que la vivifique y que también la asocie a la esperanza, porque si Jesús resucitó, nosotros también resucitaremos con Él. Así que este mensaje tiene que ver con nuestra fe asociada a la resurrección. Creamos en esa resurrección, no perdamos la confianza, no perdamos la esperanza, dejemos que nuestra fe viva por creer en la resurrección de Jesús. Oramos juntos un instante. Amado Dios y Padre, bendito sea tu nombre. Te agradecemos este tiempo que nos has dado de reflexión en tu palabra y de poder escuchar a través del relato del apóstol Pablo acerca de la resurrección de Cristo. Si Él no nos hubiera dicho estas palabras, Señor, nos faltaría muchísima información para comprenderla. Hoy nuestra fe vuelve a la vida y nuestra esperanza se asocia a nuestra fe al escuchar esto. Si Jesús resucitó, nosotros también resucitaremos en el día postrero. Gracias, Dios, te damos por esta bendita esperanza que has generado en nuestro corazón. Gracias porque confiamos plenamente en ti. Jesús, bendito sea tu nombre por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios te bendiga muy ricamente.